Bueno, muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy con nuestra entrevistada, que es Judy Carolina Carmona. Ella actualmente trabaja en la UD Estéreo 90.4 FM y nos va a regalar un poco de su tiempo para realizar unas preguntas. Primero que todo, comencemos. Quisiera preguntarte cómo fue tu experiencia antes de llegar a la vida universitaria. ¿Qué te decidió a estudiar comunicación social y periodismo? Andrés, saludo muy especial para ti, para todos los compañeros de clase. Qué rico que hayan optado por esta carrera tan hermosa, es una carrera muy bonita. Y bueno, para ya iniciar entonces, bueno, primero también un saludo a todos los docentes que están ahí, que hacen parte también de este proceso. Y gracias pues Andrés por invitarme a tener esta oportunidad de diálogo. Mi historia es un poquito extensa, aunque trataré de ser breve. Mis amigos y mis compañeros de trabajo dicen que yo hablo hasta por los codos, pero debe ser porque de pronto los que somos de la región cafetera tenemos esas costumbres. Bueno, resulta que cuando yo estaba muy pequeña en el colegio, tenía muchos deseos de trabajar como locutora. Inicialmente era mi deseo, solo locutora, porque escuchaba la emisora. Les estoy hablando de los años 80, 90, es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo, Sí, hace 30 años aproximadamente. hace muchísimo tiempo. Y escuchaba la música en ese tiempo, ay, qué rico que volviéramos a esa época, música de cassette, donde grabábamos las canciones en un cassette y nos moríamos de tristeza cuando el locutor hablaba sobre la canción y no podíamos, Sin no saber cuál podíamos era. grabar sin saber cuál era, no existía ni siquiera el CD, no existía el MP3, no existía YouTube, nada de esas cosas, ni el Internet. Entonces, ¿qué era lo que había en ese tiempo? La red social que existía era la radio, la radio. Y la radio me enamoró. La radio ha sido el amor de mi vida desde pequeña hasta el sol de hoy. Tengo 39 años. Nunca he dejado de amar la radio porque me encanta tanto, porque ya pese a que cuando hace muchos años lo primero que existió fue la radio, luego llegó la televisión. Pensaron que la radio iba a morir. No, se fortaleció. No, y Luego, actualmente se siguen pensando. exactamente, ahora, luego llegó la digitalización, el Internet, las redes sociales, el MP3, cuando empezó a llegar el MP3 al principio me acuerdo que dijeron, no, se va a acabar la radio porque la gente escucha la radio, escucha música que quiere en su celular, en su iPod, etcétera, etcétera. Jamás ha pasado de moda la radio y no lo va a hacer. Es decir que desde ya les digo, si ustedes quieren optar por este mundo mágico, no lo duden, no lo duden, nunca va a pasar. El Internet se puede caer, se puede, mejor dicho, acabar cualquier red social, pero que la radio se termine, no se termina. Entonces, ¿y por qué? Porque la radio no se maneja por Internet, la radio se maneja por ondas que viajan por el espacio. Y es una radio que viaja a través de unas frecuencias que hace mucho tiempo existen y nunca va a pasar así, entonces nunca va a dejar de existir. Bueno, entonces no me desvié, volvamos al punto. Siempre quise trabajar en la radio porque sentía que era la compañía especial cuando estamos solos, cuando estamos contentos, siempre estaba ahí. Entonces dije, quiero trabajar en la radio. Cuando terminé mi colegio tuve la oportunidad de hacer unas prácticas poco convencionales en la parte administrativa de RCN Radio Manizales. Yo nací en Bogotá, pero muy bebita, estaba muy bebita y me llevaron para Manizales, es decir que no fui criada con un arraigo hacia Bogotá, sino más bien un arraigo hacia Manizales, y porque mis padres, mi familia, todos del eje cafetero. Resulta que entonces en el colegio, cuando ya hice esa práctica en RCN, en la secretaría, en la oficina como secretaria, ahí más fue en el año 99 y dije definitivamente voy a trabajar en la radio, pero no tenía dinero para poder ingresar a una carrera de comunicación social y periodismo. Costaba muchísimo dinero la carrera en una universidad privada que es la Universidad de Manizales. No había más universidades. Es decir que, chicos, ustedes tienen una oportunidad única porque pocas universidades públicas tienen comunicación social. Yo hubiera soñado eso cuando tenía 19 años. Pero bueno, en ese tiempo entonces había una academia de locución y dije, pues voy a entrar a esa academia de locución, entré a estudiar locución y ahí pues me enseñaron muchas
partes básicas de la radio, de la lectura, y en ese tiempo todavía no existía el internet en forma, no habían todavía redes sociales, es decir que cuando yo empecé a trabajar en radio, me tocó la radio análoga. Todo era por cintas, todo era con esos vinilos, los LPs, y aprendí a trabajar en esa radio, pero como no tenía estudio, únicamente me dejaron ser operadora de radio, operadora de los equipos. Un punto importante, en esa época la mujer no era tenida en cuenta como operadora. No se imaginaban que una mujer fuera una buena operadora. En ese tiempo solo existían operadores caballeros. Y las mujeres de pronto era la voz sensual de una emisora como para hablar de sexo, no más. Pero realmente no era tenida en cuenta como una persona que de pronto pensara, a no ser que fuera una periodista, pero yo no podía ser periodista porque no tenía estudio. Gracias a Dios, después de andar y rodar un poquito buscando una oportunidad, entré a una empresa en el año 2003 que se llama Red Sonora Radio. Es una cadena pequeña radial que nació en Cali y tiene emisoras en Cali, Manizales y Popayán. Y allí pude entrar en Manizales, en la sede de Manizales, y allí trabajé 11 años. Esa fue mi escuela. Trabajé al lado de grandes periodistas de la región, de grandes locutores, de grandes operadores, y de todos aprendí. Otro punto y otro consejo que les doy a los estudiantes y a los compañeros y a los colegas, ustedes son colegas también, aprendan de todo el mundo. Nunca se crean que se las saben todas. Ustedes pueden ser los mejores periodistas, los mejores locutores, pero siempre vamos a aprender de algo de alguien, del más pequeño, del que lleva mucho tiempo, siempre vamos a aprender algo. Entonces siempre sean como una esponjita y absorban todo lo que aprendan. Y eso fue lo que hice allí en Red Sonora Radio. Y ahí tuve la oportunidad tuve una oportunidad increíble, me la dio la vida, de poder realizar un programa radial durante 4 años. Que ese programa creo que impactó mucho a la región, impactó mucho a la emisora donde yo trabajé y a mí me transformó también el corazón. Pero ahora entramos en detalle con ese programa radial porque, bueno, mi sueño era trabajar en un medio grande. No, yo quería ser periodista y yo quería no tanto ser periodista ya porque ya había 11 años trabajando en Red Sonora, ya había perdido como la esperanza. Dije, carajo, ¿dónde voy a estudiar? Ya estoy vieja, ya, ¿dónde voy a estudiar periodismo 5 años? No, voy a ser DJ, no más, una locutora, nada más. Y entonces empecé a tocar puertas y cosas de la vida y porque uno empieza a conocer gente en los medios, pude llegar a RCN Bogotá. Me envié mi hoja de vida y desde Manizales, yo estaba trabajando en Manizales y me llamaron de RCN Bogotá y me dijeron, venga que aquí hay una vacante. Lo único que yo tenía de estudio fue bachillerato y entré a estudiar, yo estudié una tecnología en electrónica, sí, uno dice electrónica, comunicación social, con tal de estar cerca a saber cómo se producía la radio, y eso es electrónica, estudié electrónica en la Universidad de Caldas. Y por ese estudio, esa tecnología, fue que me llamaron a RCN, pero a trabajar en la parte electrónica, no en periodismo. Pero dije, no importa, estoy al lado de los periodistas, voy a poder cumplir mi sueño. Bueno, cuando llegué a RCN, entonces me di cuenta que a pesar de que tenía toda la experiencia del mundo como productora de radio, que ya tenía experiencia como operadora de radio, que tenía experiencia también como locutora, como voz comercial deportiva, porque tuve la oportunidad de ser voz comercial deportiva de Manizales. Bueno, tenía una experiencia, una hoja de vida donde muy amplia. Muy amplia. Fui jefe de pautas, voz comercial, productora, de todo, hasta secretaria. Bueno. La cosa fue que cuando llegué a RCN me di cuenta y ahí encontré un punto, un talón de Aquiles que pasa mucho más que todo aquí en Bogotá. En las ciudades pequeñas, los que somos de ciudades pequeñas, allá hay otra forma de contratar o de valorar. Mejor dicho, en la ciudad pequeña valoran más la experiencia que tú tienes, más allá de los estudios. El estudio es importante, claro, y tener el título, pero no es trascendental a la hora de contratar. En Bogotá, empresa privada o empresa pública, no pública, definitivamente tienes que tener un título, pero en la empresa privada, yo no sabía que acá funcionaba. Si tú no tienes un cartón, no puedes ingresar a trabajar, es decir, que no abandonen su carrera, sigan hasta el final porque necesitan ese título para poder trabajar. Entonces, bueno,
me dijeron, no, habían vacantes de locutora, de DJ. No, usted no puede entrar. No, usted no es periodista. Hombre, tengo 11 años de carrera de locutora, no, eso no vale. Bueno, la cuestión fue que yo soy una persona, trato de ser, perdonen que digan yo, no me gusta hablar como de primera persona, pero trato siempre de ser muy espiritual y todo se lo confío a mi Dios, ¿sí? A Jesucristo, que es yo soy católica y soy muy apegada a las cosas de la religión. Entonces siempre decía, Señor Jesús, tú verás, yo quiero estudiar comunicación porque quiero avanzar. Y en la Uniminuto llegó la oportunidad que yo estaba esperando. Hicieron un convenio con RCN y resulta que la Uniminuto empezó un programa en ese tiempo que todavía lo sostienen y se llama la sistematización, o mejor, la profesionalización, es el nombre de esta carrera. Entonces lo que hacen es, personas como el caso mío, que llevamos trabajando mucho tiempo en medios y no tenemos el título, entonces validan materias. Por ejemplo, ¿para qué iba a ver yo la clase de radio si ya la había hecho? ¿Para qué iba a ver una clase de mercadeo si ya había sido jefe de pauta, si ya había trabajado en mercadeo también en la emisora? O sea, lo que Entonces, hicieron fue como una homologación, como actualmente. exactamente. Entonces, hubo materias que se pudieron homologar, como el inglés y un par de materias más de la Universidad de Caldas, de la electrónica. Y otras materias fueron validadas. Y así las cosas, entonces, del pensum de 56 materias, solo tuvimos que ver cerca de 30 materias, creo que tuvimos que verlas presencialmente. Esto se hizo en un trabajo de 2 años, full de tiempo, teníamos que estudiar, no teníamos vacaciones ni de fin de año, ni de Semana Santa, ni mitad de año, no teníamos vacaciones, teníamos que estudiar bastante y estudié con grandes periodistas también, algunos que están en Blue Radio, otros periodistas que están en otros medios, y lo más lindo es que allí la Universidad Uniminuto me cambió la vida también, otro punto que me cambió la vida. Y ya ahora entramos, les cuento la experiencia de Uniminuto. Lo que quiero contarles es que me pude graduar en el año 2017, en octubre, y gracias a Dios, cuando recibí ese título, por fin cumplí el sueño de toda la vida. El sueño que tuve desde el colegio, lo vine a cumplir en el año 2010, hace años. Ya tenía 30 y pico de años esta servidora, entonces eso fue lo más lindo que me regaló la vida, y gracias a Dios aquí en Bogotá sí pude ejercer el periodismo, y con Uniminuto abrí los ojos de que para qué ser DJ si podemos ser periodistas y servir a la comunidad de otra manera, y gracias a Dios pues ahora estoy ejerciendo como periodista, pero pues bueno, eso es parte como de la historia. Ahora sí, ya conté porque soy periodista, porque estoy aquí. Ahora estoy atenta a seguir escuchando tus preguntas. Bueno, continuamos, pues ya nos hablaste un poco de cómo fue tu vida universitaria, entonces yo creo que en ese momento ya, pues ya hablaste cómo fue tu proceso. Entonces yo creo que pasemos a hablar de lo que anteriormente nos contabas, de tu programa radial que realizaste durante pues, tu vida anteriormente en la la zona funda. cafetera. Y te quiero preguntar que cómo fue la experiencia de la realización de tu tesis, que la titulaste A esa hora abrimos la fonda. Quisiera preguntarte cómo fue esa experiencia que viviste en ese momento. Bueno, te voy a concluir algo rápido y muy trascendental de la Universidad Uniminuto. Cuando yo entré a la universidad, yo tenía el pensamiento de que quería tener el título ya únicamente pues para ser DJ, porque como que ya había perdido el sueño de ser periodista. Y en la universidad me enseñaron, y fue gracias a un autor principalmente, y ustedes van a ver o lo están viendo ese autor, Jesús Martín Barbero. Este autor a mí me abrió los ojos. Y no quiere decir que me leí todos los libros, es más, les confieso, no he leído mucho de Jesús Martín, pero con un par de videos que vimos y algunos textos que utilicé inclusive en la tesis, y algunos textos en su libro de los medios a la mediación, me di cuenta de algo importante, y ese es el mensaje más grande que les quiero dar a ti, Andrés, y a los compañeros. Nosotros estamos acá como comunicadores, y ustedes escogieron esta carrera, es porque muy en el fondo del corazón hay una vocación, y es una vocación a servir. Y esa vocación a servir
pues si tenemos esa vocación de servir, ¿cómo lo vamos a hacer desde un, no sé, desde un canal de YouTube? ¿Cómo servir a la comunidad desde la radio, desde la televisión, desde un programa, no sé, por Instagram? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque, ¿qué enseñó Martín Barbero? ¿Qué enseña él? El comunicador es un mediador. Somos mediadores. El mundo está ardiendo en este momento. El mundo es caótico, siempre ha sido caótico. Salimos de una guerra y entramos a otra. Miren los conflictos que ahora lamentablemente vive el país por la polarización tan brava que hay. Entonces, ¿qué hacemos el comunicador? Debemos mediar, coger los que están peleando aquí con los que están peleando aquí, unirlos en la verdad. Y la verdad es lo que nos debe a nosotros ser nuestro motor, no nuestra verdad, porque yo tengo un punto de vista, tú tienes otro punto de vista, Andrés. Y otros, y si hay 10, son 10 puntos de vista. Entonces no puedo pelear por mi verdad, porque mi verdad no es la verdad de otro. Debo pelear por la verdad verdadera, la que va a cambiar las vidas. ¿Y eso quién lo hace? Un mediador. ¿Y quién es el mediador? Un comunicador. O sea, pues tú y yo y todos los que nos están viendo. Entonces, eso me lo enseñó Jesús Martín Barbero. Y eso me lo enseñó también la universidad. Un minuto que fue con todos los otros autores, que yo sé que ustedes los están viendo también, fue lo que esos autores, esos teóricos, los que transformaron esa forma de pensar. Entonces dije, yo no quiero ser DJ. Yo ya no me sueño dando la hora en una emisora como Vibra, ¿no? Ya no me interesa. Ya quieres hacer más trabajo de campo. Sí, no, yo ya quiero usar el periodismo. ¿Para qué? Para poder mediar. Y siento que me falta mucho tiempo, me falta mucho trabajo por delante, porque nunca vamos a dejar de ser mediadores hasta que, mejor dicho, hasta que muramos. Porque si uno puede aportar desde su corazón y desde la comunicación un granito de arena para que el país se una, o para que haya paz, o para que las cosas cambien, entonces ahí estamos siendo comunicadores. Ahora, ¿por qué digo esto y lo enlazo con la fonda? Porque sin pensar, esa vocación de mediación ya la tenía muy dentro, antes de que entrara a la universidad, no la había descubierto. Por eso vuelvo y les digo, muchachos, seguramente ustedes tienen esa chispa de mediadores, de ser mensajeros de la verdad, ¿sí? Y por algo están ahí. Yo no lo había descubierto, la universidad y Jesús Martín Barbero me abrió los ojos, pero sin pensar ya lo había hecho. Entonces, bueno, ¿qué pasó con la fonda? Resulta que fue muy curioso, nosotros teníamos un programa los sábados. Yo era una simple DJ y en ese instante que me asignaron la fonda, estaba en ese instante siendo una simple DJ y operadora, ¿sí? Recuerden lo que les dije, fue muy difícil poder lograr ser operadora porque una mujer no podía ser operadora. Bueno, logré ser operadora allí en la emisora, en ese instante. Se acabó un programa que había los sábados. Había un programa los sábados que daban música huasca. Es la música que suena en el eje cafetero. Una cosa es música huasca, otra cosa es la música popular, la de Jessy Uribe y Paola Jara, y otra cosa es sí, claro, la música carrilera. Entonces, la música huasca es muy de las hermanitas Calle, muy del eje cafetero también. Entonces, daban música huasca, pero pues el programa a nadie le interesaba. El gerente de la época le dijo a un compañero, un colega que teníamos, que es periodista, pero es actor y es trovador, le dijo, él se llama Carlos Cárdenas, le dijeron a Carlos y me dijeron a mí, venga, ¿ustedes qué van a hacer con ese espacio? Y yo, a mí no me habían dicho que yo tengo responsabilidad y, bueno, hacemos algo, nos inventamos algo. No teníamos ni idea qué hacer. Pero resulta que Carlos, la idea fue de Carlos, fue muy inteligente y él dijo, hay un problema con los jóvenes en Manizales. Los jóvenes están perdiendo la presencia, la cultura, están perdiendo la memoria de la importancia de dónde venimos, el arraigo de nuestra cultura, por qué hablamos así, por qué escuchamos esta música, por qué tenemos estas costumbres, pues revivamos algo así. Entonces le dije yo, ¿y eso cómo lo haríamos? Y me dijo, no, pues hagamos un programa y pongámosle la fonda. Y empezamos los dos como a saber qué era la fonda, eso para qué era. Claro, resulta que las fondas, cuando
un poquito de historia así rápida. Vuelvo y les digo, hablo hasta por los codos. Espero no los esté aburriendo y no estén dormidos, que no se vayan a dormir. ¿Cómo les parece que cuando la colonización antioqueña en el eje cafetero era solo selva, ahí no había nada, no existía nada, no, vivían solo osos de anteojos, venados, otra clase de animales, pero no humanos. En Antioquia habían unos terratenientes, todavía los hay, habían unos terratenientes que se habían apoderado de las tierras y tenían a los otros antioqueños pues trabajando para ellos, y eso generó muchos conflictos en esa época. Estamos hablando del año 1800, en la época de la independencia, ¿no? En 1810, 1820, 1830. Estos antioqueños que eran empleados y súbditos que eran maltratados, pues se sintieron un poquito como afectados y ellos dijeron, no, vamos a irnos a montar rancho en otro lado, y se fueron de esos lugares de los terratenientes y se fueron para las regiones baldías que estaban en el eje cafetero donde no existía nada. Los antioqueños siempre se han identificado porque son muy luchadores, ¿no? Son de los que si no hay trabajo, rebusquémonos que eso sale alguna cosa, pues, y de hecho por eso han sido criticados. Pero hablando de los antioqueños de 1800, ellos lo que hicieron fue, bueno, vamos a construir y vamos a colonizar estas tierras, y lo que hicieron fue desmontar monte y empezar a crear, asentarse allí, y así fue que nacieron las regiones del eje cafetero, Manizales, Pereira y todos los otros municipios que los rodean y los demás, los demás municipios. Entonces, no habían carreteras. De un pueblo al otro, de Manizales a Pereira, Armenia, eran caminos de herradura. Y los caminos eran larguísimos. Esa región es muy difícil, esa región es bastante, no es un terreno fácil porque es empinado y es un terreno volcánico, por lo tanto mantiene lleno de lodo, es un terreno que se desprende muy fácil, y los animales fuertes para ese terreno son las mulas y los bueyes. Entonces se demoraban bastante, imagínense ir de un lado al otro en una mula que se demoraba pues toda la eternidad caminando. Entonces tenían que existir unas fondas que eran como unos hoteles en mitad de la carretera para que los arrieros, que así se llamaban, los que comercializaban, los que viajaban de un lado al otro llevando productos, descansaran ahí. Pues en las fondas fue que se proliferó todos los antioqueños, y fue allí donde nacieron todas estas familias antioqueñas. ¿Por qué? Porque llegaban los antioqueños cansados, con plata, ¿sí? Y descansaban, y allí encontraban un buen juego de naipe, una buena cerveza, una buena comida, un buen aguardiente y mujeres. Claro, pues allí se hicieron novios, allí se casaron. Por medio de las fondas fue que empezaron a crecer las familias caldenses y las familias también de los otros departamentos. Bueno, inicialmente todo era Caldas, ¿no? El Gran Caldas. Risaralda, Quindío y Caldas eran un solo departamento que era Caldas, el Gran Caldas. Bueno, volviendo al tema, resulta que en las fondas se gestaron las costumbres caldenses, las costumbres de las familias, la religiosidad popular. Fue allí la música, las trovas, la huasca, se gestaron en las fondas. Entonces dijimos, pues hagamos una fonda. Claro, una fonda. Vamos a hacer que el oyente, al prender el radio, el sábado a las 10 de la mañana, sienta que si cierra los ojos, sienta que está entrando, se imagine entrando a una fonda. ¿Qué tenían las fondas? Las fondas, pues como eran hoteles muy improvisados en medio de la carretera, no como los de ahora que son tan elegantes, no, eso tenían, no sé, una chocolatera ahumada porque pues hacían en leña la comida, tenían entonces un rejo, que son los que en los machetes, en la vaina donde se guarda el machete, eso cuelga un rejo de cuero, entonces tenían el rejo, tenían un surriago, o sea, pues tenían un montón de cosas que se utilizaban para los arrieros. Los arrieros eran personas que andaban con su carriel, y en el carriel guardaban 33 objetos que los acompañaban todo el camino, y entre esos objetos tenían inclusive hasta el brasiel de la esposa, por si de pronto la recordaban, se lo llevaban. Entonces, todas esas cosas como tan típicas que en
ese tiempo era pues como tan normal, eso no sé, esas cosas, pasó el tiempo, los arrieros se acabaron prácticamente, todavía existen unos pocos, pero el mundo se modernizó y digamos que lo que es el carriel ya se volvió un artículo diferente, ya no es para un arriero, lo que es el poncho se utiliza para ir a una feria, pero ya no es un implemento para secarse el sudor o para protegerse del frío. Y todos estos elementos de los arrieros pasaron a un segundo plano y algunos desaparecieron. Por ejemplo, se usaban mucho las velas de cebo. Esas velas de cebo que era de grasa de cerdo, la utilizaban para todo, no solo para iluminar, sino para sanarse una herida, una peladura, una quemadura, lo que fuera. Entonces muchas cosas se quedaron atrás. Lo que hicimos con la fonda fue revivir todas esas costumbres, los dichos, las veredas, nombrar las veredas, los caminos, los nombres de los arrieros, recordar todas esas cosas para que los oyentes de nuevo retomaran la memoria cafetera y dijeran, sí, yo vengo de allá, ¿sí? Esa es mi tierra. Y empezar otra vez a cultivarse la memoria cafetera. Oh, sorpresa. Nosotros dijimos, es un programa de viejitos. ¿Quién le va a gustar hablar música huasca de viejitos? Pero era tan bueno el diálogo en ese 2 horas de programa que los jóvenes nos escuchaban y nos llamaban y tenían dudas. Entonces fue una forma de poder empezar a levantar y de poder resucitar esa memoria cafetera. El programa consistía en que teníamos diálogos de cerca de unos 10 minutos y un poco extenso. Hablábamos un tema y eso, entonces teníamos fuimos personajes. Mi nombre era la comadre Carola y mi compañero el paisa Bedoya. Entonces, ¿por qué la tesis se llama A esta hora abrimos la fonda? Porque así iniciaba el programa. El programa iniciaba con su musiquita huasca y popular y entraba esta servidora diciendo, a esta hora abrimos la fonda. Esa era la palabra con la que iniciábamos el programa. Durante 4 años hicimos así, sonaba una puerta vieja, ¿no? A esta hora abrimos la fonda. Entonces el oyente se imaginaba que estaban abriendo esa puerta para entrar al hotel. Para entrar a esa fonda, pues, donde estaba el billar, donde estaban los hospedajes. Era una especie como de hotel de hospedaje. Bueno, eso era tienda, eso era de todo, porque vendían desde un almuerzo hasta vendían en la tienda, el papel higiénico, todo lo que necesitara, pues, las personas que vivían cerca a esas fondas. La cuestión es que entonces teníamos un diálogo entre el paisa Bedoya y yo y hablábamos, no, ¿qué hubo pues paisa? Entonces usted qué hizo este fin de semana? No, comadre, yo fui a la montaña por allá en el Morro, a Morrogacho, y allá me encontré un cafetal todo descuidado. O sea, pues hablábamos cosas muy de la tierra que hacía reír de cierta manera a las personas. Lo más curioso es que nosotros nunca libreteamos el programa. Nunca. Pues, todo era improvisado. Todo era improvisado. Nunca lo preparamos. Ni siquiera 5 minutos antes. Es más, paisa Bedoya llegaba casi siempre tarde. ¿Cómo decirles esto? Entonces, lo más lindo es que lo que hicimos fue dejar florecer lo que a nosotros nos enseñaron nuestros abuelos y lo que conocíamos del territorio y de donde vivíamos. Y empezábamos de pronto, en medio del programa, la gente empezó a aportar. Yo me acuerdo cuando el mito de la Llorona. Yo me acuerdo que en la época de la Roya, cuando vino la Roya y acabó con los cafetales. Entonces, los mismos oyentes se identificaban, fueron los participaban. Que alimentaron el programa. Es decir, esto se volvió un fuego. Se volvió un fuego que en el año 2014, Judy Carolina le tocó venirse a Bogotá a trabajar en RCN. Y la fonda hoy en día existe. Existe, se emite inclusive 3 horas, ya no son 2. Y el paisa Bedoya sigue ahí, ¿no? Pero ya él ha tenido inclusive otros compañeros que le han hecho la segunda, como esta comadre Carola, ya tiene a otros compañeros, pero la fonda sigue. Lo más bonito es que nosotros, sin pensar, muchas veces empezó a llegar gente, ves que es que a mí me gusta la música huasca y grabé este CD. Pero nos decían, no, es que si vamos a tal emisora, por no nombrar las emisoras, esa emisora... No la prueban. No, es que no, que es muy mala la canción.
nosotros, eso venga, pongámoslo acá, y eso lo ponía. Pues la verdad que entre esos casos de tanta gente que llevó su música, hubo una señora que nunca se imaginó que cantara, y la señora ya tenía más de 50 años, quedó viuda, y en medio de su tristeza empezó a escribir música huasca y a cantar. Pues resulta que las canciones fueron tan buenas que ahora ella es una embajadora de la música huasca en el eje cafetero y es un ícono de esa música allá. ¿Y dónde se dio a conocer? En la fonda. Nah, qué Entonces, orgullo. sí, entonces la fonda fue muy bonita, fue un trabajo muy lindo en el que pudimos participar y que notamos la transformación. No puedo decir que todo Manizales, esto sería muy ambicioso, decir que todo Manizales ya tiene un arraigo cafetero tremendo, no, pero a los oyentes que llegamos sí les causamos un El cambio, impacto. el impacto. Entonces, cuando nos dicen en la Uniminuto, porque nos decían, bueno, ustedes tuvieron que haber hecho algo en su carrera profesional que haya impactado. Dijimos, que casi, la verdad, les confieso, yo no pude descubrir sola que la fonda había causado tanto impacto. Fue un profesor que le decíamos Juan Café. Ahorita ese profesor está trabajando en la Universidad Central. Ese profesor nos ayudó y estuvo al lado mío y empezó a preguntarme qué había hecho en la vida, y yo siempre le hablaba de la fonda sin pensar, y me dijo, la fonda es el programa que a usted con el que usted impactó. Y empezamos a investigar, luego me dieron un tutor también, y nos dimos cuenta de que ese programa tenía mucha tela para cortar, y que con ese programa, con ese modelo de programa se podía llegar y se podía hacer grandes cosas. ¿Qué tiene ese programa? Como era un programa tan espontáneo, no tenía libreto, no tenía guión, nada. Es más, comercialmente siempre ha sido un fracaso. Ese programa no vende ni un tamal de un derrumbe. Ese programa ha sido, yo no sé, tiene tanta magia que lo han sostenido en esa emisora en la que yo estuve trabajando, pese a que no vende publicidad, porque es que no es un programa que ayude, digamos que, no sé, promueva la leche X, no, es un programa que promueve la cultura. Entonces, ese espacio radial, nosotros le dimos un formato inconscientemente de radio revista. Mario Kaplun, que es también digamos que es otro duro, es un teórico, por llamarlo teórico, de los medios de comunicación, tiene un escrito precisamente sobre esos medios, esos estilos de programas. Y nos dimos cuenta que la radio revista con mi tutor, que la fonda tenía mucho de radio revista, que es algo informal, que es como una especie de revista, que es algo como un magazine, que es algo muy, muy relajado. Entonces, lo que hacíamos era tener espacios de 10 minutos de texto hablando, pues de texto no, así de conversación, y luego compartíamos música, tandas de música, donde iba una canción huasca, una canción popular, un tango, porque recordemos que en Manizales son muy amantes de los tangos, eso es una cultura desde hace mucho tiempo, o una milonga, un fox, bueno, un ritmo argentino, y luego terminábamos con una canción colombiana que pocos escuchan también, los pasillos, los bambucos, entonces terminábamos con una canción de estas. La música les gustaba mucho a los oyentes, volvemos al punto, porque también alimentaba de que esa es la música de los abuelos, esa es la música, y se sentían bien, se sentían identificados. Y en la radio, crear identidad es muy importante, porque si tú enganchas creas identidad en tu oyente, ahí ya hay un enganche, Enlace. y ya no se separa, es un enlace. Entonces, eso es importante, sea lo que sea, si tú das deportes, debes crear identidad. Si tú das cultura, o si tú das farándula, o si tú das cualquier cosa, si tú creas identidad con tu oyente, con el que te está escuchando, ya ahí ya llevas algo ganado. Entonces, eso pasó con la fonda. La tesis, entonces, le pusimos 3 bases. La primera fue radio revista, el formato, indagar sobre radio revista y cómo la fonda lo logró. Segundo fue crear también memoria, ¿sí? Cómo crear memoria, cómo recordar, cómo volverla a vivir, por qué es tan importante la memoria, que lamentablemente no tenemos memoria. Y el último punto que me llamó también la atención es la cultura cafetera. Hay pocos escritos sobre la cultura cafetera, increíblemente. Entonces fue indagar sobre la cultura cafetera y poder crear un concepto de cultura cafetera. Esa fue mi experiencia con la tesis. Gracias a Dios se logró un trabajo muy hermoso. La tesis fue meritoria
para gloria de Dios y además pues gracias a las personas que me aportaron porque buscamos para poderla hacer, tocó ir a buscar los oyentes, tocó ir a Manizales a hacer trabajo de campo, sin trabajo de campo hubiera sido imposible, buscar los oyentes, buscar, mejor dicho, viajar en el tiempo y poder mirar cómo fue que se construyó la fonda en esa época. Con Carlos Cárdenas, que fue que es el paisa de Bedoya, logré hacer un trabajo mancomunado. Esa tesis es meritoria por todos los que aportaron a esa tesis. Por todos, ellos se merecen esa nota. Entonces, gracias a Dios ya ese fue el trabajo y me gustaría mucho, yo siempre me cuestiono cómo hacer una fonda en Bogotá, pero aquí no se puede hacer una fonda porque pues aquí no hubo arrieros. No, y las Bueno, sí hubo tradiciones son arrieros, pero diferentes, sí. de otra manera. Entonces, hay una pregunta que está en esta lista de preguntas que tú me planteabas, Andrés, y es cómo hacer que un programa como este, dice así la pregunta, a partir de este acercamiento a las comunidades manizaleñas, cómo extender este aspecto a fenómenos similares en Bogotá. Les cuento una cosa, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, chicos. Ustedes, mejor dicho, tienen en sus manos, tienen un futuro gigante y si se meten por ahí les va bien. Ustedes saben que hace ya 8 días cumplió Bogotá 482 años, ¿cierto? Pues resulta que en la emisora, en la UD Estéreo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un historiador del Centro Distrital de Patrimonio Cultural, el señor Alfredo Barón. Hablamos con él y él llamó la atención fuertemente en esa entrevista, la pueden encontrar en la página de la U, esto suena a publicidad. Me llamó la atención porque él decía que en Bogotá pasa un fenómeno que es muy triste, pero se puede rescatar, es decir, esto se puede solucionar. Y la verdad a mí también me cuestiona bastante. Nosotros aquí en Bogotá tenemos 7 millones de habitantes, no sé, 8, y si una persona, uno le pregunta a un ciudadano, no sé, alguien de la calle, no de la familia, alguien que pasó y, venga, ¿usted conoce bien la Candelaria? Puede que le digan no. Venga, ¿usted conoce dónde era que vivía Manuelita Sáenz? Venga, ¿usted se acuerda, usted sabe quién fundó Bogotá? Si usted le pregunta a alguien eso, seguro que más de uno va a decir, ni idea, ni idea. Es decir, que en Bogotá no hay un sentido de pertenencia por la ciudad. No hay un sentido de pertenencia. ¿Y por qué? Porque esta ciudad es de todos nosotros, es muy grande, es una ciudad que toda la vida ha tenido migraciones. El conflicto interno que vive Colombia es muy grave desde hace muchos años, antes de la guerrilla. Esto ha generado desplazamientos internos desde hace muchos años en Bogotá. Ha llegado muchas comunidades desplazadas buscando oportunidades. Es decir, que aquí uno encuentra todo Colombia. Aquí hay gente de todas las partes de Colombia. Entonces, quizás muchas veces cuando llega un grupo de otra ciudad, pues claro, vienen buscando esa oportunidad y gracias a Dios la encuentran, pero ha pasado que nacen las nuevas generaciones y se pierde la identidad. Entonces, ¿usted de dónde es? No, mi papá es de Boyacá y mi mamá es del Meta. Y entonces de pronto conoce más del Meta, de pronto más de Boyacá, pero no de la ciudad donde vive. No es excusa, y me incluyo, no es excusa de que es que mi papá es de tal región o es que yo nací en, no sé, sí, en el llano y llegué aquí por accidente porque nos tocó venirnos. No es excusa, vivimos en Bogotá. Y si Bogotá vivimos, tenemos que conocerla. Esta ciudad tiene tantos tesoros. ¿Qué pasó antes de que llegaran los colonizadores? ¿Cómo fue los primeros años de Bogotá? ¿Cómo fue que se fueron acabando los humedales? ¿Sí? ¿Y cómo fue esa primera cultura? Bogotá ha tenido varios episodios de culturas diferentes. ¿Sí? ¿Y cómo podemos nosotros rescatar ese arraigo bogotano? Lo podemos hacer. ¿Cuál es la música de Bogotá? Si tú le preguntas en Valledupar qué música es, el vallenato. Vallenato. Te vas para Antioquia, ¿qué música es? No, la música popular, las trovas, la huasca. Si nos vamos para los llanos, pues la música llanera. ¿Cuál es la música de Bogotá? Ahí nos preguntamos, ni idea. Entonces, y sabemos que aquí también han habido
Y no estamos hablando de la música de muchos artistas bogotanos que triunfan y son excelentes, no, estamos hablando de la música típica de acá. Entonces, creo que si nosotros empezamos a investigar, y hay muchos historiadores en Bogotá que tienen toda esa información, no los dejemos morir, vamos, conozcámoslos, leamos y seamos nosotros luego los transmisores de esa historia. Y si lo podemos hacer a través de un programa de radio, un programa de YouTube, un programa de televisión, bueno, todos los medios que hay ahora, seguro que podemos transformar también a las futuras generaciones para que, listo, llegamos a Bogotá por accidente o por lo que haya sido, pero esta es nuestra ciudad, la ciudad que nos da de comer, la ciudad que nos tiene estudiando, la ciudad que nos está dando la oportunidad, ¿sí? Es aquí donde vivimos. Entonces pensemos acá. Y la fonda, esa radio revista se podría hacer, pero con, no sé, llamarlo Bacatá. Y con las articulaciones que tiene nuestra Sí, propia ciudad. exactamente. Entonces esa es la forma como se puede transformar. Ok, listo. Si quieres, vamos a hacer la última pregunta porque ya nos has hablado de mucho y no quiero quitarte mucho tiempo más. No, tranquilo. No, a mí, si usted me permite, Andresito, yo sigo aquí hablando hasta las 6 de la tarde. No, igual, Pero, no, es que de pronto los canso. no, igual lo que te digo, ya creo que ya has abordado, o sea, sin querer, queriendo, todas las preguntas que ya te hemos desarrollado, pero sí me haría falta preguntarte cómo fue tu llegada a la UD y cómo consideras que es la radio alternativa en nuestra ciudad. Ya lo venías hablando de los medios alternativos y de nuestra identidad, como la hemos perdido. Entonces tú como comunicadora social y que trabajas en la UD Estéreo, que es una radio que está a la FM, quisiera saber qué impacto tiene, cómo consideras que esta radio tiene una alternativa para nosotros los bogotanos. Bueno, entonces, ¿cómo llegué me hiciste acordar de un punto, toda la historia se enlaza. En ese cambio tan grande que me generó la universidad, Uniminuto y autores como les recuerdo Martín Barbero, resulta que yo empecé a cuestionarme qué había hecho con mi vida, con mi carrera. Dije, yo no he hecho nada, no he transformado, yo creo que no he transformado gente, bueno, excepto la fonda, ¿no? La fonda Sí, sí, te cambió pero la yo, vida, obviamente. sí me cambió la vida, pero dije, no, yo creo que me falta hacer ya, ejercer como periodista, pero periodista que aporte algo ahora a la sociedad. Entonces me cuestionó bastante todo lo que está pasando en Colombia. En ese tiempo estaba todo el proceso, ¿no? Terminando lo del proceso de paz, apenas se iba a firmar el acuerdo y demás. Eh, a mí eso me impactó bastante. Todo lo que me impacta mucho saber que Colombia ha sido un país muy difícil para que este acuerdo se pueda implementar. Me marcó bastante haber perdido el plebiscito, que haya perdido el no. Sí, que haya perdido el sí, perdón, y que Sí. haya ganado el no. A mí me marcó bastante y dije, yo tengo que salirme de la radio comercial. Entonces acá viene un punto muy importante. Existen, estoy siendo un poco atrevida a decirlo porque no soy académica, pero yo podría decir que existen dos especies de radio. La radio o de medios, medio comercial y el medio alternativo. El medio comercial lo conocemos, Caracol, RCN, Blue Radio, las emisoras comerciales. ¿Y por qué se llama comercial? Trabajé casi toda mi vida en un medio comercial. En Manizales Red Sonora Radio era comercial. RCN es comercial. ¿Por qué? Porque vive de la pauta. Es una empresa privada y obviamente si no venden publicidad, pues no hay plata para pagar. No hay Y ingresos. no hay ingreso y una emisora es muy costosa. Entonces, obviamente si me voy a ir para el ejemplo, voy a dar el ejemplo de Manizales porque no quiero entrar como en ejemplos muy puntuales de Bogotá. La alcaldía de turno. Entonces el alcalde no era muy buen alcalde. Estoy hablando, no sé, de hace 10 años atrás. Y resulta pero el alcalde compró publicidad en nuestra emisora. No podemos hablar mal del alcalde. No, el periodista no puede tirarle duro al alcalde porque es golpear la lonchera. Y es el que te está generando tu salario. Es el que me está pagando la pauta, me está generando mi salario, está sosteniendo la emisora.
Conclusión, hasta ahí llegó el periodismo independiente, hasta ahí llegó ser comunicador mediador, hasta ahí llegó. Eso pasa en todos los medios comerciales. Eso me cuestionó bastante porque yo estaba en ese tiempo, en RCN, yo estaba trabajando en un programa, inclusive hasta bonito, es un programa que todavía está al aire, se llama Tienda Ganadora. Es un programa dedicado a los tenderos y aunque es un programa más bien social, tiende mucho a ser también, entonces el patrocinador quiere ofrecer este producto, entonces yo sentía que no estaba generando un cambio. Yo dije, no, trabajando en Tienda Ganadora yo no voy a generar ningún cambio, el cambio que quería. Pues resulta que al final de la carrera, cuando estaba terminando los estudios, tomé una decisión muy difícil. La decisión fue basada en que dije, tengo que cambiar mi forma de comunicar y Dios proveerá. Y pese a que RCN había sido mi sueño, yo había querido trabajar en RCN y ya estaba trabajando como periodista porque cuando empecé a estudiar, ahí sí me pudieron ascender como periodista, renuncié. Dije, me voy a ir. ¿Pero por qué se va? No, pues nadie iba a entender mis razones, ¿no? Me voy, sencillamente renuncié y las razones eran, yo tengo que buscar otro medio alternativo. Entonces voy al punto. En Colombia no, en el mundo existen medios comerciales y medios alternativos. En el medio alternativo, ahí es donde digo que soy atrevida porque yo puedo decir que en el medio alternativo están las radios comunitarias, están las radios universitarias y están otras radios que quizás de pronto, no sé, inclusive no sé hasta qué punto las radios religiosas tengan allí algo que ver. Bueno, pienso que de pronto ellas pueden estar ahí incluidas. Puede que esté equivocada en decirlo, pero sí sé que alternativos son medios universitarios y medios comunitarios. Entonces, bueno, empecé en la búsqueda, a buscar trabajo y a buscar qué medio, y las cosas de la vida permitió, y las cosas de Dios permitió que había una vacante en la UT, y esa vacante, ahí fue donde ingresé. Inicialmente cuando ingresé a la UT, mucha expectativa, nunca había trabajado en un medio alternativo, jamás. No sabía cómo era la vuelta. Y aunque tenemos mucho en común, pues, prácticamente todo, la producción, el trabajo de producción, pues es casi lo mismo. Sí noto, obviamente, que hay mucha libertad. O sea, pues la libertad es amplia. No hay una atadura como comercial como la tenemos en un medio comercial, valga la redundancia. Y eso me gustó bastante. Fue una exploración, iniciar allí los primeros meses. Llevo ya 3 años. Gracias a Dios, este mes cumplo 3 años en la UD. Muy contenta, muy feliz. Y en la misma UD fui ingresando y se fue perfilando y pude llegar al punto donde estoy ahora de poder ser periodista. Quisiera ser periodista de la paz. Yo sueño ser la periodista de la paz. Poder dar todas las noticias que tengan que ver con el acuerdo, contar cómo va el proceso, contar las buenas cosas que ocurren. Me apasiona todo, poder aportar, poder visibilizar la importancia de tener un acuerdo de paz. Obviamente en la UD Estéreo, pues intento hacerlo, pero pues en la UD hay una prioridad diferente de información, tenemos otro estilo, ¿sí? Sin embargo, ahí siento que tengo esa libertad. Un ejemplo, una noticia, les voy a dar un ejemplo que me pasó este año muy curioso, que me gustó mucho. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Negret, que en ese tiempo era el defensor del pueblo. En estos días hubo una elección y se va a cambiar el defensor del pueblo. Carlos Negret, que ha sido el defensor durante este tiempo, es un señor que ha recorrido todo el país y es muy sensible ante estas situaciones de lo que ha pasado en Colombia, acompañado a las comunidades en especial del Cauca. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo por un hecho que había ocurrido inclusive en el Cauca de asesinatos de líderes sociales, y ahí la conversación fue tan tranquila. Empezamos una entrevista en el programa donde estoy, en la UD Estéreo, una entrevista que pensamos iba a durar 15 minutos, o sea, pues ¿cuánto debe entrevistar a una persona? En radio comercial entrevistan a una persona máximo 15 minutos, eso es demasiado tiempo al aire.
Pero en una radio alternativa uno puede darse el lujo De de ampliar el pasarse, tiempo. de ampliar el tiempo. Lo entrevistamos 40 minutos y fue una entrevista tan bella. Él abrió el corazón de una Sí, manera que yo creo que en otro medio no lo hubiera hecho. Eso lo podemos hacer en una radio alternativa. Eso lo podemos hacer en una radio alternativa. Pudo contar, no que al señor abriera el corazón y dijera, ay, tan querido como abrió. No, lo que contó de la realidad del la Cauca, realidad de las cosas, exacto. lo que contó de que nosotros aquí en Bogotá no tenemos ni idea de lo que estaba pasando allá. Entonces, contar esas cosas y uno decir, Dios, ¿dónde está el Estado? ¿Qué pasa allá en las comunidades, los campesinos cómo hacen? Y no solo es para crear una lástima, sino para decir, bueno, yo cómo voy a aportar, cómo voy a ayudar. Entonces es importante la radio alternativa y los medios alternativos para visibilizar lo que la radio comercial no permite visibilizar. Entonces, esa ha sido mi experiencia en la UD Estéreo. Gracias a Dios estoy ahí. Siento que como que el destino va poniéndolo a uno donde es, o el universo, o Dios, o llámese como se llame, pues en quien creamos. Pero entonces como para ir concluyendo puntos y de nuevo me encantaría poder algún día ir a clase y verlos también y tener la oportunidad de escucharlos y decirles, chicos, que lo más importante es que primero no dejen de soñar, ¿sí? Los sueños se cumplen, sí se cumplen. Que no tengo plata, que me cuesta mucho, que hay muchos problemas en mi casa. Ay, Dios mío, si entrara en más detalle les contaría tantos problemas que tuve que Personales. afrontar. Muy, muy duros, de enfermedad, de familia, de plata, de todo, hasta amorosos, de todo. Entonces, hay que luchar por ese sueño, cueste lo que cueste. Segundo, que la pasión que mueva nuestro corazón, el motor sea la verdad, sea la verdad. El periodista debe decir la verdad y ser veraz. Pero vuelvo y les repito, no mi verdad, sino la verdad que va a transformar el mundo. Ojo, no se dejen manipular. En esto es muy difícil. En los medios de comunicación hay muchos títeres, muchos, que mueven ahí sus fibras o comerciales o políticas o bueno, tienen otros intereses. No se dejen manipular, inclusive a veces nosotros hasta en un diálogo, no sé, con los mismos amigos, uno puede ser títere de algo, de alguien, ¿sí? Entonces no se dejen manipular. Si ustedes tienen dudas con algo, si a ustedes vienen y le hablan mal de algo o de alguien o de una situación, no se coman el cuento, Perfecto. no coman entero, lean, busquen, investiguen, no una fuente, muchas fuentes y saquen su conclusión, porque es que ese es el problema. El problema es que es que a mí fulanito me dijo esto, no, eso es así, eso es palabra de Dios, yo le creo a él lo que me diga o a ella, y uno cree que es palabra de Dios y puede estar errado. Entonces, por eso, y función como periodista es investigar. Por eso si uno viene y le dicen, es que tal político hizo esto, dijo aquello, no se coman el cuento, investiguen. Es que está el video, no, un video puede ser un montaje, hasta un audio puede ser un montaje. Nada, investiguen, lean, lean mucho, lean mucho. Una pregunta que estaba ahí en la lista que me enviaste, Andrés, era, ¿cómo es mi día a día? Sí, ¿cómo es tu rutina diaria? Ay, mi rutina, Dios mío. Me encantaría que fuera diferente, pero es muy agotadora. Ahora con trabajo en casa es más agotador. Antes de trabajo en casa, lo que hacía era, en mi rutina, digamos que empezaba desde la noche del domingo, tarde del domingo, que descansaba, entonces el domingo empezaba a buscar qué cubrimientos, qué noticias, qué eventos iban a haber para ir a cubrir. Entonces, como soy reportera, mi labor era ir y mirar como noticias que habían en ese instante, no la de actualidad, ¿sí? Porque esa es una ventaja del medio alternativo, que no es importante la chiva, no, es que yo tengo que dar la noticia primero, no, no, Exacto. no, es importante es dar la noticia que le interese a mi audiencia, ¿sí? Que me voy a poner a hablar de otras cosas que a mi audiencia no le va a interesar, tengo que buscar algo o que le interese a mi ciudad o a mi comunidad. Entonces, buscaba de pronto, no sé, que un informe de la JEP referente a algo, un informe de algún centro cultural, bueno, buscaba dónde había un cubrimiento, dónde estaba la noticia. Al otro día entonces me programaba, me iba temprano, hacía ese cubrimiento, entrevistaba al funcionario, me averiguaba qué había pasado, bueno,
volvía, esa información la pasábamos en el programa de la mañana, y luego en Revista de la Mañana, que así se llama el programa en el que participo, y posteriormente llegaba a la emisora y me dedicaba toda la tarde, llegaba tipo 10 de la mañana, después de haber hecho el cubrimiento en las primeras horas, y me sentaba a redactar esa noticia, a poder investigarla y a redactar otras noticias que con esas noticias alimentamos la página de la UD Estéreo. Entonces, a investigar, a leer, a publicar, a indagar, a hacer contactos, a buscar más cubrimientos, a buscar más noticias, y ahí se me iba todo el tiempo hasta la tarde y ya pues descansaba en la casa, me venía para mi casa. Ahora, como no hay cubrimientos o sí hay eventos, pero como estamos haciendo el trabajo en casa, porque la idea es podernos cuidar también, ser periodistas, trabajar, las botas puestas, pero cuidándonos. Entonces, desde aquí de la casa, todo el tiempo investigando en internet se volvió una herramienta casi esencial, entrando a fuentes, entrando a páginas, mirando qué dice, no sé, un ejemplo, el ministerio dice, la vacuna rusa no funciona. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Dice eso, es ministerio, no, entonces no sigo buscando porque es palabra de Dios, es el ministerio, ¿no? Sí, Ya, claro. no, busquemos el especialista que nos hable de eso, una persona, un técnico, un científico, y no solo uno, busquemos dos, busquemos varios. Empecemos, entonces desde la casa estoy haciendo ese trabajo. Ahora mi rutina es muy temprano, levantarnos muy temprano, estar al tanto de qué noticias haya sido última hora que haya pasado en la noche anterior que no nos hayamos dado cuenta, y ya voy a corregir la rutina desde el domingo, voy a empezar desde el domingo por la tarde. Estar al tanto de qué ha pasado el fin de semana, porque sí me desconecto el domingo y el sábado trato de desconectarme también, pero estar al tanto de qué pasó, leer, investigar, es decir, el domingo prácticamente me da desde el mediodía hasta la noche investigando, leyendo y buscando contactos para poder entrevistar. El lunes temprano nos levantamos, mi esposo y yo, en ese momento nos ponemos entonces él a hacer sus tareas, yo a seguir investigando, prepararme para el noticiero no, Revista de la Mañana, hacer el programa, tener el invitado del tema que necesitamos analizar. Después del programa, empezar a redactar esa noticia y empezar a redactar más noticias para alimentar la página de la emisora. Nos da hasta ese horario con almuerzo y todo, me da tipo 3, 4 de la tarde, estoy terminando ese trabajo, y después de las 4 otra vez a investigar, a leer, a mirar información que llega, a poder mirar las fuentes, a ver si son ciertas, llegan muchas cadenas, noticias falsas, muchas noticias falsas, y uno dice, este video, ¿será verdad? Sí, ¿Será verdad lo que están diciendo? Y empezar a investigar, llamar contactos, colegas. Bueno, ese ha sido un trabajo que no ha sido de campo, como el año pasado que estuve haciendo trabajo de campo, pero ese trabajo aquí en casa también, a través por redes y a través de páginas, a través de cosas, poder investigar ha sido importante. Y esa es mi rutina, claro, entonces termino, casi siempre es 8 de la noche, les confieso, muy tarde, 7 de la noche, miro los noticieros, todo el tiempo los estoy viendo, aunque es noticiero comercial, hay que verlo, hay que saber qué dicen. No, es que a mí no me gusta escuchar, qué pereza escuchar las noticias por radio, hay que escucharlas, hay que saber qué es lo que dicen. Y para uno poder contrarrestar, para poder uno comparar, hay que escuchar radio, hay que ver noticias y leerlas. Qué pereza ponerme a leer el periódico X, oye, hay que leerlo. No todo, pero sí al menos leer, conocer. Entonces, esa es mi rutina diaria. A veces uno se agota un poco, a veces sí es agotador, pero es con todo el amor. La verdad, el día que no lo hago, que en vacaciones, por ejemplo, vacaciones en enero, pues que estamos en ese momento cesantes, me desespero. Sí. Digo, necesito mirar las noticias, ¿qué está pasando? Con ese don de que ya necesitas y necesitas. Sí, hay que llevar la información. Entonces, eso es el mensaje que les doy finalmente a todos compañeros y amigos y colegas son eso, no perder la esperanza, no perder el motor, la chispa, la ilusión. Se van a encontrar muchos inconvenientes, muchas dificultades, mucha gente que les va a decir, ¿usted para qué estudia eso? Usted está en la carrera equivocada.
Pero si usted casi no habla, usted es una persona introvertida, ¿usted qué va a ser un periodista? No les importe, sigan luchando. Si usted siente en su corazón ese llamado, hay que seguir, porque es una vocación. Y no hay nada más maravilloso, se los puedo decir, nada más lindo que trabajar en lo que a uno le gusta. Trabajar en lo que a uno le gusta. Nunca me imagino trabajando en otra cosa diferente que esta profesión, porque pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en esta profesión, porque trabajar en una profesión que uno no quiere, no va uno a trabajar con ganas, siempre va a estar de mal genio, no va a ser feliz, no se va a sentir realizado, por eso hay que luchar por los sueños. Entonces, chicos, si a ustedes les dijeron, si usted, su corazón les dijo, si a ustedes el corazón les dijo, estudien comunicación social, sigan, no duden, es duro. Les cuento una cosa, esta carrera tiene un pequeño problema. El pequeño problema es que al comunicador social cuando se gradúa, en esta época, no sé cuándo ya se gradúen ustedes, en esta época van a buscar trabajo y entonces, bueno, porque está el comunicador organizacional, ¿no? Esa es otra función muy linda, que es dentro de una empresa y es la misma misión, la verdad, mediar, ser mediador entre las comunidades, como dice Martín Barbero, mediador entre las comunidades, pero en una empresa. La misma, tiene la misma esencia. Pero resulta que entonces presentamos la hoja de vida para trabajar en una empresa como comunicador organizacional. Y nos pide que seamos diseñadores gráficos, que seamos realizadores audiovisuales, que seamos expertos en marketing digital, que sepamos algo de reportería y que seamos comunicadores sociales. Es decir, 5 carreras en una. En una y para ganar un sueldo casi mínimo. Entonces, ese es el problema, que lamentablemente la carrera ha tenido, muchas empresas o muchas entidades lo que han hecho con la carrera es manosearla, no la han valorado, la han manoseado, pero igual nos toca estar a la vanguardia. Eso fue un reto, les confieso, cuando entré a la UD Estéreo. Yo no quería, no tenía Twitter, pues el Twitter sí lo tenía, pero ni medio lo usaba. A mí las redes sociales no me gustan, de pronto porque soy del siglo pasado, pero en ese caso, en la UD, pues se manejan mucho las redes sociales, pues me tocó aprender. Toca estar a la vanguardia. Entonces, chicos, sé que es duro, pero estén a la vanguardia. Sepan de todo un poquito, de cómo hacer un buen video, de cómo hacer un buen audio, editar. Ojo, el periodista tiene un problema y con esto ya voy concluyendo. El periodista piensa que editar un audio de una entrevista en un software para editar, el más común es el Audition, el software para poder editar, el Soundforge también. Entonces dicen, ¿yo qué voy a manejar eso? No, hay que tener buen oído, hay que tener estilo también. Si yo voy a poner un audio de un funcionario, de un alcalde, de un presidente, del que sea, o hasta de una persona, no sé, que entrevisté a alguien en la calle, que ese audio se entienda, que ese audio llegue o que ese video. Muchos colegas, y en eso sí critico, varios colegas que me he encontrado en la carrera, que más que todo aquí en Bogotá, es que, no, es que yo soy periodista, yo no soy productor. No, entonces yo no me pongo a editar. No, esos son los productores, y tratan mal a los productores de radio, y tratan mal a los operadores de radio. No, eso no se puede hacer. Esa gente es una dura. Entonces, hay que tener exquisitez en el oído, que se escuche, que se entienda. ¿De qué me sirve tener, no sé, al presidente de Estados Unidos si el que me está escuchando no entiende nada porque el audio no se entiende? Se perdió ese tiempo. Entonces, aprendan todo eso, ser buenos editores, todo en lo que hagan, hágalo bien hecho. Si es para servir a la comunidad, háganlo perfecto. Entonces, esa es como mi invitación. Quisiera decirles más cosas, pero sé que abusamos mucho, ya llevamos como 1 hora. Sí, ¡Qué pena! Bueno, yo creo que entonces, Andrés, muchas gracias, Andrés, un abrazo grande y cuando necesiten, aquí cuentan con una amiga y vuelvo y les digo, no, me falta mucho por hacer, pues compartí humildemente lo poco que se ha logrado, quisiera lograr tantas cosas algún día, no sé, pero bueno, mientras tanto sigamos haciendo lo que estamos haciendo bien hecho. Un abrazo muy grande y muchas gracias por esta oportunidad, Andrés, y colegas y compañeros. Muchísimas gracias.
Es un placer acá tenerte y poder permitirme un poco de tu espacio porque sé que es muy importante para ti. Muchas Muchas gracias, en gracias. serio. Con todo el cariño.